¿Sabías que la forma en que cocinan las papas puede aumentar o disminuir el riesgo de padecer diabetes? Un nuevo estudio de Harvard tiene respuestas de alto impacto. Y lo más curioso es que no es tanto la papa, sino lo que hacemos antes de comerla. Hoy te voy a contar qué encontró la ciencia, por qué las papas fritas no son iguales que las hervidas y qué podemos hacer para seguir disfrutándolas. El estudio fue realizado por Harvard en la Escuela de Public Health y publicado en la revista médica de BMJ. Analizó datos de más de 205,000 personas durante casi 40 años y querían saber si había una relación entre comer papas y desarrollar diabetes. Y la respuesta es que sí hay, pero depende mucho en la forma en que la cocines. Dentro de los hallazgos principales fueron dos. El primero es que las papas fritas fueron catalogadas como de alto riesgo. Es decir, comer 3 veces o más a la semana papas fritas se relacionó con un 20% más de riesgo de desarrollar diabetes. Y el problema no es la papa, sino que se fríe en aceites poco saludables, se absorben grasas saturadas y se forman compuestos dañinos con la alta temperatura de la fritura. Y el segundo hallazgo fue que las papas hervidas al horno o en puré fueron catalogadas con bajo riesgo o nulo. Estas no mostraron un aumento significativo en el riesgo y mantienen más nutrientes. ¿Pero por qué pasa esto si en ambos casos son papas? Bueno, pues ahora vámonos a lo científico, pero sin complicarnos tanto. Para empezar, la papa en sí está compuesta principalmente de agua y almidón. Ese almidón es una cadena de moléculas. Cuando ingerimos el almidón, el cuerpo separa esa cadena en moléculas de glucosa que son absorbidas en el intestino delgado y eso hace que suba el azúcar en la sangre. Por eso las papas tienden a tener un alto índice glucémico. Al consumir el almidón, el cuerpo separa esas moléculas y las convierte en moléculas de glucosa, lo que provoca picos de azúcar en la sangre, que a su vez hace que el páncreas tenga que liberar más insulina para controlar ese azúcar. Si esos picos son frecuentes, las células empiezan a resistirse a la insulina, un paso previo a la diabetes. Aquí quiero hacer un paréntesis, estos picones de azúcar no son exclusivamente de las papas, sino también de los productos que tienen altas concentraciones de azúcar. Aquí en México, productos que venden en tiendas de autoservicio ya tienen los sellos nutrimentales con la leyenda exceso en azúcares. Sin embargo, volviendo al índice glucémico de la papa, al combinarla con fibra o con proteína, la subida de este índice es menor y más lenta. En sí no se modifica el índice glucémico de la papa, sino del plato completo. Es decir, cuando tú ingieres ese almidón, cómo reacciona tu cuerpo a la subida de azúcar. Entonces, ¿qué pasa cuando la cocinamos? Si la hierves, horneas o haces al vapor, el almidón se gelatiniza, es decir, se hincha y es más fácil de digerir, por eso sube rápidamente el azúcar en la sangre. Sin embargo, hay un truco para que esto se modifique un poquito. Si la cocinas, la dejas enfriar y la vuelves a calentar, el almidón se vuelve resistente. ¿Y qué significa esto? Que no se digiere ni se absorbe en el intestino delgado, sino que se va directamente al intestino grueso y funciona más como fibra, alimentando a tus bacterias del intestino y bajando el impacto del índice glucémico. Ahora comparemos la fritura. Aquí entran dos factores, la temperatura y el aceite. Al freír, la papa funciona como una esponja que absorbe mucho aceite y además muchas más calorías. Además, las altas temperaturas activan la reacción de Maillard, que es la responsable del dorado en los alimentos y también que queden crujientes y sepan riqui riqui. Pero además de este sabor tan riqui riqui, se generan dos compuestos que no son tan riqui riqui, que son los ajes y la acrilamida. Los ajes son los productos finales de glicación avanzada o Advanced Glycation End Products. Y antes de decirte qué son los ajes y la acrilamida, me gustaría decirte que la glicación es el proceso donde los azúcares se unen a las proteínas y los lípidos del cuerpo formando compuestos dañinos.
Esto afecta principalmente al colágeno y a la elastina, que son compuestos esenciales en la piel que dan firmeza y elasticidad. Y por último decir que la glicación se puede acelerar por estar expuesto a consumir exceso de azúcares, a la contaminación, al tabaquismo y a los rayos ultravioleta. Entonces, cuando freímos u horneamos papa a alta temperatura, se genera la reacción de Maillard que da el dorado y el crujiente a los alimentos, que la verdad es que saben muy ricos. Pero a su vez se generan los ajes y la acrilamida. Los ajes están relacionados con el envejecimiento celular e inflamación de las células. Y la acrilamida, que es un marcador de cocción intensa. Entre más dorado hay más probabilidad de que exista acrilamida en el alimento. Y la acrilamida fue catalogado por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer como posible carcinógeno. No significa que te vaya a dar un algo de un día para otro, pero ojito. Imagina que la papa cocida es como un auto de bajada con topes. ¿Puedes subir el azúcar? Sí, pero los topes, que son la fibra, la proteína y el almidón resistente, pueden frenar la subida de azúcar en la sangre. En cambio, la papa frita es ese mismo auto, pero con maletas pesadas, que sería el aceite, y con el pavimento caliente, que es la temperatura. El motor se esfuerza más, gasta más combustible y el desgaste es mayor. El resultado no es un choque inmediato, pero sí más desgaste a largo plazo. Entonces, ¿qué podemos hacer para seguir comiendo papitas? Número 1, prioriza las papas hervidas al vapor o en puré, es decir, los métodos de cocción suaves o gentiles. Y si puedes aplicar el truco de cocinarla, enfriarla y volverla a calentar para generar el almidón resistente. 2, acompáñalas con proteína como pollo, pescado y algo de fibra como alguna ensalada o legumbres. Esto hará más lenta la subida de azúcar en la sangre. 3, fríe las papas de manera ocasional y no como rutina. Y si lo vas a hacer, que sea una ración pequeña con aceite de buena calidad y sin reutilizar este mismo aceite. Y si dices no, ¿sabes qué? Es que yo no puedo dejar las papas fritas porque se me va la vida. Bueno, aquí te voy a dar unos 3-4 tipsitos que puedes aplicar para reducir el pardeamiento que generaría la acrilamida. Número 1, no guardes las papas en el refri. El frío aumenta los azúcares, es decir, más acrilamida al momento de freír u hornear. 2, remoja las papas de 15 a 30 minutos antes de freírlas u hornearlas y si puedes blanquearlas, que es un hervor de 3 a 4 minutos. 3, busca un acabado dorado claro, no te vayas por colores marrones o literalmente quemadas. Y 4, si usas freidora u horno, trabaja con temperaturas moderadas y con tiempos cortos de cocción. Y ojito con un detalle que casi no prestamos atención y es la porción que consumimos. Una papa mediana promedio tiene alrededor de 130 calorías y al momento de ser frita puede subir hasta 350 a 400 calorías esa misma papita. No es solo el picón de azúcar de ese momento, sino la carga energética que sumada día a día favorece al aumento de peso que nuevamente nos puede conducir a la resistencia a la insulina. En resumen, la papa no es mala, lo que cambia el juego es el método de cocción. Menos fritura frecuente, más métodos de cocción suave, acompáñalas con fibra, con proteína y si puedes el tip de cocinarlas, enfriarlas y calentarlas, súper. Con eso disfrutas las ricuras de las papas y a la par tu metabolismo te lo agradece. Ahora, quiero hacer un hincapié en que la mayoría de estudios relacionados en el consumo de papas y diabetes son observacionales. Eso significa que detectan asociaciones a lo largo del tiempo, pero no prueban por sí mismos una causa directa. Aún así, los patrones son consistentes y tienen sentido cuando los miramos de manera global. Por eso, el mensaje no es alarmista, sino práctico. Si te gustan las papas, como ya te dije, prioriza los métodos de cocción suave, combínalas bien y deja las frituras para ocasiones contadas. No se trata de prohibir, se trata de elegir mejor.
Recuerda que hay 3 puntos importantes: el método de cocción, cómo combinas las papas con otros alimentos, y la frecuencia de consumo. No es lo mismo comer una porción pequeña de papas fritas de vez en cuando que estarlas comiendo varias veces a la semana, todavía acompañadas con bebidas azucaradas, postres y salsas ultraprocesadas. Y si no sabes qué son los ultraprocesados, ya tengo un video al respecto, te dejo el link en la descripción o en algún lado de la pantalla si es que supe cómo hacerlo. Y eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Espero que algo de lo que mencioné te sea de utilidad y lo pongas en práctica. ¡Chao!